Bueno, buenos días a todos. Como ya será de conocimiento de ustedes, he asumido esta semana el cargo de director del INENCO. Así que ya que estamos acá, los presentes, quería que abramos los micrófonos y bueno, quería felicitar y agradecer al doctor Miguel Condorí por su gestión de 10 años frente al instituto y quería pedir que le demos un fuerte aplauso, no sé si él está presente, pero por lo menos darle un fuerte aplauso por la gestión que ha tenido. ¿Cómo? Está conectando. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar con el seminario del día de hoy, que se denomina Dimensiones sociotécnicas de la transmisión energética en contextos de vulnerabilidad, y va a estar a cargo del grupo de Hábitat, Energía y Electrónica, que es coordinado por el doctor Carlos Cadena. Así que lo dejo a Carlos para que haga una introducción sobre el seminario que vamos a ver hoy. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Sí, como bien dijo Alejandro, esto no es el título de un proyecto, sino de una idea que está cimentada sobre un conjunto de proyectos y acciones que queremos realizar en los próximos años. Las imágenes de las personas no representan necesariamente los integrantes del grupo, si bien ellos son los integrantes, pero quiero decir que el grupo es un poco más grande, hay algunas personas más, y el caso de hoy, bueno, son los disertantes los que están, las imágenes en la fotografía, digo, porque seguramente alguno estará escuchando y dice, bueno, yo vengo trabajando con Carlos, ¿por qué no estoy en la foto, digamos? Bueno, para no herir susceptibilidades, hago esta aclaración, ¿sí? Bueno, em, el, el- el grupo viene trabajando y de hecho el proyecto anterior, que todavía está vigente porque el CIUNSA lo prorrogó, tenía más relación con la ruralidad. Digamos, siempre pensamos que era, digamos, como más necesaria la presencia institucional y de nuestras acciones en las zonas rurales bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que en la propia ciudad de Salta hay carencias que son muy importantes y bueno, quizás por una deformación profesional propia, pensar que a lo mejor energía eléctrica o energía en general en la ciudad de Salta hay, bueno, por ahí cuando uno empieza a indagar un poco más, se da cuenta que esto no es así. El grupo, en realidad es un grupo bastante heterogéneo. La incorporación de las personas jóvenes del área social, o yo diría no estrictamente social, porque, bueno, puede haber un análisis social o una visión social, pero seguramente la formación de ellos con el tiempo va a ir cambiando un poco, mejorando, incrementando conocimientos, como los que no pertenecemos necesariamente a la parte social, pertenecemos más a la parte técnica. Bueno, pienso que el gran desafío es la integración de los conocimientos, ¿no? También con el área de informática, particularmente con Sergio, que venimos trabajando desde hace
un tiempo y que esto, digamos, terminó una etapa en la defensa de su tesis de doctorado del año pasado. Eh, Hablamos mucho de la transición energética y lo vemos, sí, con algunos puntos focales, pero todavía creo que lo vemos desde nuestra perspectiva de instituto como algo difuso, no tan concreto, ¿no? El tema de las tarifas es un tema que está en boca de todo el mundo porque bueno, sabemos que puede pasar algo, ¿no? Que está en estudio y han pasado cosas, ¿no? Como decía el expresidente Macri, pasaron cosas. Bueno, van a pasar cosas seguramente. Creo que la vulnerabilidad se ha incrementado por un conjunto de razones. Bueno, yo no soy especialista en esto, pero es notorio que aumentó la pobreza y aumentó también la pobreza energética. Esto lo sabrá mucho. Les decía digamos, para los integrantes no me gustaría decir del grupo anterior, digamos, de lo que nos formamos previamente, eh, tanto la electrónica como la energía solar fotovoltaica han sido nuestro métier y bueno, la profundización del conocimiento de tanto Federico como de Sergio nos ha llevado a que, bueno, vamos a incursionar sobre redes inteligentes. O sea, el proyecto actual no concluyó, termina a fin de año, pero efectivamente ya hemos empezado a trabajar. Y allí están los proyectos vinculados, uno que está, un PICT que está vigente, y nos hemos presentado a la convocatoria del CIUNSA para el año que viene, y si tenemos éxito, tendremos un proyecto central y dos proyectos, digamos, complementarios. Pero mirando un poco lo que dicen los portales, fundamentalmente de España, donde hay muchísima publicidad, eh, aparecen cosas como, bueno, ¿vale la pena instalar paneles solares? O como el título del portal AZ, se dispara el autoconsumo de electricidad con energía solar. Fíjense, son noticias de ayer, y el título es rimbombante, pero el contenido, digamos, el contenido es muy ligero. Son portales, bueno, Forbes es un portal general, digamos, no está especializado en energía, así que, bueno, pero digo, estamos bombardeados por publicidad de paneles. Y entonces, con la legislación vigente, siempre nos preguntamos, lo que veníamos haciendo y lo que hace el PERMER es algo así como una preelectrificación, instalar algunos centenares de vatio hora día en un domicilio rural, probablemente sea poca cosa, no cumpla con el objetivo central de evitar las corrientes migratorias. La propaganda nos lleva a que si somos capaces de vender energía a la red, pero nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer en nuestro país y en el NOA y particularmente en Salta? Y una de las cosas que yo creo que podemos hacer sin mucho análisis, porque bueno, el análisis vamos a intentar darlo desde varios puntos de vista, eh, y por eso, digamos, vamos a instalar un primer prototipo en el laboratorio que simule ser una pequeña vivienda con consumos particulares de una vivienda. Tratar de hacer algo de autoconsumo y medir, digamos. Y esto tendrá una etapa de simulación, pero de simulación con artefactos reales como heladeras, microondas, equipo de música, televisor, cargadores de celulares, luces. Y después pasar a otra etapa un poco más compleja que ya describiremos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos como grupo de acá a unos 4 años? Que hayamos obtenido esta consolidación como grupo sociotécnico, que las variables no sean independientes,
que estén interrelacionadas, entonces el modelo será bastante más complejo de los que pensamos solamente con la visión técnica. Tener una visión un poco más crítica de cuál es la problemática real en nuestra región, particularmente en algunos barrios de Salta, en las zonas más periurbanas. Tratar de medir todo lo que podamos medir, ya sea a través de encuestas o ya sea electrónicamente, ir mejorando ese modelo de consumo que otros países lo tienen bastante bien desarrollado, pero nosotros todavía no, entonces adaptarlo a la realidad local y, bueno, más hacia el final del proyecto, que esperemos que continúe, digamos, con otros actores, atrevernos a proponer acciones que permitan mejorar las políticas públicas actuales, que tienen, buenos, bastantes carencias y déficit, y esto lo sabemos todos, pero bueno, se supone que como generamos conocimiento, el conocimiento puede ayudar a los funcionarios, y esto es un ida y vuelta bastante complicado, para, bueno, proponer acciones reales, digamos, ¿no? Y finalmente, para terminar, porque no me quiero ir en el tiempo, desde el punto de vista estrictamente electrónico, una calle paralela, digamos, o no tanto, porque se va a entrecruzar en algún momento de lo que estamos adquiriendo y vamos a empezar a ensayar en el corto plazo, paneles un poco más grandes que podrían ir, por ejemplo, en el techo de una vivienda, estamos hablando de unos 6 metros cuadrados, un inversor que toma energía de la red pero no entrega, no entrega energía a la red, entrega al consumo de la vivienda. El tamaño de un banco de baterías con consumos reales de distintos tipos de domicilio, y bueno, ver cómo funciona eso en distintas categorías de domicilio. Yo cierro aquí y los dejo en manos de Milce, que bueno, va a dar también un panorama más general para dejar a la gente más joven que ahonde en las cuestiones de fondo que tenemos en el proyecto. Emilce, yo comparto y vos decime cuando pases. Dale. Dale. Bueno, algo ha comentado Carlos en lo que ha dicho recién, y la idea de este tema que voy a exponer yo era más o menos mostrarles cómo fuimos pensando el tema de la transición energética, y como mencionó Carlos, es bastante difuso creo que para muchas personas, porque en principio lo que decimos es que la transición energética podríamos definirla como el cambio del actual modelo energético, y esto genera muchas más dudas todavía. Entonces se nos ocurrió en un momento, bueno, una transición energética que todavía no sabemos mucho. Podríamos aprovecharla, por ejemplo, para mitigar la pobreza energética. Dale, Facundo. Incluso, bueno, trabajar con gente que no tiene acceso a la energía, sobre todo en lo que son los grupos vulnerables, y que tenemos muchas situaciones de esas en lo que es la zona urbana de Salta. Las principales preguntas que nos surgieron cuando empezamos a trabajar y ver qué se podía hacer dentro de esta temática y cómo utilizarla para mejorar algunas cuestiones de acceso a la energía y de pobreza energética, fueron, primero, ¿por qué es necesaria la transición energética? Bueno, por supuesto que aquí lo primero y más importante y fundamental que surge son los problemas que trae aparejado el sistema actual en cuanto al cambio climático. Lo otro que nos preguntamos es cómo realizar una transición justa, cómo aprovechar este cambio que parece muy importante para que sea justa. ¿Qué tenemos que considerar para que una transición sea justa? Una de las cosas que uno puede responder es que las personas puedan acceder a energía de calidad y en la cantidad suficiente.
pero esto nos trae a colación pensar en, tendremos, una vez que no tengamos esta matriz energética actual, pasemos a otra, la cantidad de energía que se necesita. Y algo que nos pareció muy importante es saber en dónde nos encontramos en este momento, en qué etapa en este camino hacia la transición energética. Es fundamental saber dónde estamos parados, bien definida la situación actual, como para saber cómo tenemos que empezar a trabajar y hacia dónde movernos. Dale, Facu. Entonces, en este momento lo que sí sabemos es que tenemos una matriz energética fósil, que es un sistema fuertemente desigual y en un mercado muy concentrado, y que trae aparejado todos los problemas que todos conocemos y que cada vez se están agravando más con el cambio climático. Y además que tenemos un sistema energético fósil que está agotándose, ¿no? Facu. Entonces, la idea es por dónde pensamos alternativas para la transición energética. Y aquí hay un montón de pautas, o sea, hay muchísimas cosas para pensar y decidir sobre cómo se va a trabajar con la transición energética. Por ejemplo, la energía se va a considerar un derecho, una mercancía, energía para cubrir necesidades humanas, cómo va a funcionar la energía y la distribución de la riqueza en el futuro, el cambio de la matriz energética, hacia dónde, ver el tema de políticas energéticas locales, si están ayudando o no a estos procesos, o sea, qué tipo de acciones vamos a poder tomar para hacer este proceso y que debemos conocer qué es lo que pensamos de cada uno de estos factores para saber cómo nos movemos en este camino hacia la transición energética. Dale, Fabio. Entonces, queremos una transición energética, pero podemos tener muchos caminos posibles. Por un lado, lo que dije anteriormente, de tener en claro todo este tipo de conceptos. Y después, el camino que tomemos va a depender fuertemente, sobre todo, de los recursos que tengamos disponibles, de condiciones técnicas, financieras, políticas y sociales. Tenemos desigualdades muy notables. También tenemos que pensar qué tipo de tecnología conviene más y en qué región. Tenemos un país que es muy amplio en superficie, en climas, y la posibilidad de integrarse porque, bueno, esto no se hace aislado, ¿no?, del resto del mundo. Facu. Entonces, lo que sí tenemos en claro es que la transición energética la tenemos que aprovechar para ir hacia la eficiencia y la sustentabilidad, para cambiar lo que tenemos en este momento. Y bueno, como mencionó Carlos anteriormente, la idea era trabajar de manera conjunta y coordinada con herramientas tecnológicas y sociales, o sea, no pueden ser independientes en el tratamiento de estas cosas. Por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para hacer un análisis de formas de consumo. Esto es muy importante para nosotros porque en función de las formas y de los modelos de consumo, se va a tener que plantear cómo se mejora la eficiencia y después cómo se integran en cada caso las energías renovables. Y como venimos diciendo, esta transición la tenemos que apoyar en paradigmas ambientales y culturales de manera de que logremos de alguna manera ver cómo podemos aumentar la inclusión social de todos estos grupos vulnerables que mencionamos. Facu. Bueno, la idea entonces que surgió para trabajar en este próximo proyecto era analizar desde perspectivas técnicas y sociales los posibles escenarios para poder implementar redes inteligentes que acompañen este proceso de transición energética y en el caso nuestro en la zona urbana de Salta. Esto lo que nos va a permitir, en definitiva, va a ser aportar lineamientos para el desarrollo y planificación de políticas públicas que acompañen esta transición energética. Bueno, ahora a continuación va a hablar Facundo González sobre el tema de políticas públicas. Gracias. Buen día. Sí. Déjenme que pase un poquito esto. Bien. Venimos conversando sobre transición energética, pero particularmente cuando hablamos de esta transición y hacemos foco en la fuente, o si se quiere, en la dimensión energética, consideramos, por lo menos quienes somos del grupo social del equipo,
que nos quedamos cortos, ¿no? La dimensión energética es una parte de lo que nosotros entendemos como transición sustentable. Pero previo a esta discusión, que tiene un anclaje más bien epistemológico, ontológico, si quieren también, nos preguntamos, cuando estamos trabajando en transición energética, ¿para qué estamos haciéndolo? ¿Cuál es el sentido de esa transición? Y sobre todo, ¿para quién? Para quiénes estamos pensando, ¿no? No es lo mismo pensar la transición energética en clave del norte global que del sur global. Y finalmente, en lo que vengo trabajando hace un par de años y con lo que realicé mi postulación así, tiene que ver con esto, ¿no? Pensar cómo se diseñan las políticas públicas y los desarrollos científicos tecnológicos que se supone o que tienen un sentido de orientación a la transición sustentable, ¿no? Que incorpore la perspectiva del acceso a la energía como derecho, el análisis de la pobreza energética y la incorporación de fuentes renovables en la región NOA, específicamente en la provincia de Salta, ¿no? Y me apoyo en dos periodos de gobierno que a priori parecieran diferentes en términos de la orientación político-ideológica de las políticas que diseña e instrumenta. ¿Se está escuchando bien? Perdón, no prendo la cámara porque no tengo buena conexión. Te escucha bien. Alguien interrumpió. Bien, les decía que pensar la transición energética nos parece hacer un foco justo, necesario, pero en la energía. Y por eso pensamos en transición sustentable, como una manera de revisar los patrones de producción y consumo que no son sustentables en términos del agotamiento de los recursos, pero también de las desigualdades que establece el acceso no igualitario a la energía. En ese sentido, pensamos a la energía como un problema, el acceso a la energía como un problema social, y la pobreza energética como una dimensión de un problema de pobreza general que es sistémico. Es decir, no hay una forma mágica de mejorar los indicadores de pobreza energética si no abordamos la pobreza como un fenómeno complejo, ¿no? En ese marco pensamos que el acceso a la energía es un derecho humano, es decir, que para consolidar un hábitat digno, una forma de estándares de vida aceptable o con estándares mínimos, la energía es un derecho, el acceso a la energía es un derecho que habilita un hábitat digno. Y ahí es cuando empezamos a revisar o estamos estudiando de qué manera se están diseñando las políticas en energía, específicamente en energías renovables, y la promoción de estas en la República Argentina en general y en Salta en particular. Entonces, el proyecto en el que estoy trabajando en colectivo con el resto del equipo incluye pensar el hábitat, la dimensión de la energía y como superplataforma o superestructura la transición sustentable. Y ahí es donde pensamos que la dimensión energética es central para pensar la producción de hábitat, entendiendo el acceso a la energía como derecho humano. Y el diagnóstico que hacemos es revisar cómo está accediendo la gente o cómo accede la población a la energía, en qué términos, en qué condiciones, pero además le incorporamos variables que consideramos interseccionales para el diagnóstico de ese acceso. Y ahí venimos a lo que planteaba Carlos al principio, ¿no? Nosotros no creemos que el determinismo social va a definir por sí mismo las formas de abordaje del problema. Entendemos que los problemas sociales no existen como algo natural, no hay un pobre energético, sino más bien que en función de las direcciones político-ideológicas que tomamos en la agenda de investigación, pero también en la agenda de políticas públicas, identificamos esos problemas. Es decir, que ni son consecuencia de los cambios económicos o políticos o culturales. Pero tampoco creemos que el determinismo tecnológico tiene que dirigir la política pública para solucionar esta situación de pobreza energética o de desigualdad en el acceso a la energía, ¿no?
los artefactos y los sistemas van a colaborar en el diseño de desarrollos, pero no pueden ser quienes dirigen la evolución de estos instrumentos. Por eso es que nos apoyamos en una perspectiva que, en términos analíticos, disocia lo social y lo técnico, pero que al momento del abordaje pretende incorporar a ambas dimensiones como una dimensión transversal. En ese marco, este es el título de mi trabajo de investigación, que se encuadra en lo que venimos haciendo con el resto del equipo, políticas públicas y desarrollos científicos tecnológicos orientados a la transición sustentable, incorporando el derecho a la energía, pobreza energética y energías renovables en Salta. El objeto de estudio... Martín Iribarne Garay, tenés abierto el micrófono. Por favor, lo podés cerrar. Gracias. Ahora, ahí sigo. El objeto de estudio que hemos configurado, lo denominamos así, ¿no? La configuración de la dinámica sociotécnica de las políticas y desarrollos científicos orientados a la transición sustentable en Salta. Y pensamos como objetivo general analizar las formas de la producción de conocimiento científico en el área de las energías renovables en general, con un marcado interés en la energía solar fotovoltaica, y esto tiene que ver un poco con la orientación del grupo, y la vinculación de esta producción con el diseño de políticas públicas, en tanto dimensión de una política de hábitat. Y el recorte temporal, desde ya hace rato, tiene que ver con que a priori sospechamos que estos dos periodos de gobierno con partidos diferentes iban a tener una orientación diferente en el diseño de políticas públicas de ciencia, de tecnología, también de expansión y diversificación de las fuentes de energía, pero bueno, es una sospecha, no tenemos todavía, no tenemos resultados concretos. Entonces, en estos términos, planteamos que el abordaje metodológico de la investigación tiene que tener esta perspectiva sociotécnica, pero al mismo tiempo hacer el esfuerzo por tener una mirada transdisciplinar. Es decir, con lo sociológico, con lo antropológico, no alcanza, pero tampoco alcanza con la mirada más técnica de desarrollo y transferencia. Y ese esfuerzo que pretendemos hacer, que venimos haciendo, tiene un anclaje intelectual, pero también en términos metodológicos nos demanda diálogos y discusiones que venimos sosteniendo, que no hemos saldado, pero que estamos en ese proceso. Finalmente, el posicionamiento epistemológico tiene que ver con pensar la transición sustentable para revisar los patrones de producción y consumo, para ver de qué manera podemos comprender ese proceso y plantear cambios sistémicos, combinando tecnologías, prácticas sociales, infraestructura, regulaciones, etc. Nos apoyamos en la idea de pobreza energética, asumiendo el acceso a la energía como un derecho, y hay diferentes posiciones, ¿no? La justicia energética, la ética energética como modos de entender de qué manera se comporta la sociedad en términos de la regulación del acceso a la energía. Y lo particular que hemos incorporado desde este año es la intersección de las dimensiones de interculturalidad, género y clase para pensar la pobreza energética como un problema complejo que se agrava por estas intersecciones. Y finalmente, las políticas de cuidado incorporando la dimensión de energía. Y ahora sí, les paso con Franco. Sí, bueno, buenos días a todos. Y si querés, Facu, pasemos directamente a la filmina. En particular, yo vengo trabajando en la fundamentación de la energía como derecho humano, algo que consideramos central como equipo, lo marcaba la doctora Ottavianelli al principio, para pensar el problema de la energía en general, ¿no? Porque no es una discusión saldada ni zanjada. Tal vez en ciertos ambientes progresistas o universitarios se considera como obvio pensar el acceso a la energía como un derecho,
pero en el diseño de política pública y en otro tipo de circulación de discursos, como el sentido común mismo, eso no está saldado. No todo el mundo considera que el acceso a la energía tenga que ser un derecho porque eso acarrea ciertas consecuencias. Entonces, en el marco de esa argumentación de por qué la energía como derecho humano, yo he acogido también una manera en la que se viene abordando el problema energético a partir de que el Consejo Mundial de Energía en 2012 digo bien, haya sugerido una matriz de análisis, ¿no? Esa matriz de análisis le llamó el trilema energético y se componía fundamentalmente de tres aristas, como bien dice su nombre, que a su vez son aristas que han ido, digamos, rediscutiéndose el contenido a partir de que esa propuesta original del Consejo Mundial de Energía, que estaba volcada al análisis de las políticas energéticas puntualmente, ha sido tomada también por ámbitos académicos, inclusive en Latinoamérica y Argentina, para pensar el problema de la energía en general, ¿no? Entonces, las tres aristas en las que finalmente ha resultado ese trilema energético que sugirió originalmente el Consejo Mundial de Energía, son la eficiencia energética, que podríamos decir es la arista más técnica del asunto, la economía de la energía como una segunda arista, y en tercer lugar la mitigación del impacto ambiental, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de combinar, ¿sí?, lo que venimos diciendo de la transición energética, la transición sustentable, como decía Facundo, con el trilema energético y estas tres dimensiones que propone. Para eso me propongo tres preguntas disparadoras, ¿no? A nivel de eficiencia, es decir, a nivel más estrictamente técnico, por ejemplo, digo, si las energías renovables pueden o no abastecer el tipo de consumo que tenemos actualmente las sociedades, ¿no? Sobre todo las sociedades, como bien decía Facundo, pensando con una perspectiva geopolítica, las sociedades del norte global, ¿no? Acostumbradas a pautas de consumo energético elevadísimas en relación a las que tenemos en el sur global. Esas pautas de consumo cultural pueden ser sostenidas con una matriz energética solo de energías renovables, aún pensando en el aprovechamiento máximo de esas fuentes de energías renovables. Lo planteo ahora como pregunta, ¿sí? A nivel económico, en esa segunda arista del trilema energético del que les hablaba, me estoy preguntando si es viable, ¿sí?, un modelo donde se sigan poniendo a igual escala que el derecho al acceso que todos tenemos, desde la perspectiva de derecho, se pongan a igual escala las rentas de las empresas, ¿no? Cuando se discuten tarifas, que es en parte una de las cuestiones centrales de mi proyecto de tesis doctoral, cuando se discuten tarifas, hablar de la rentabilidad razonable es algo que está a igual nivel que hablar, por ejemplo, de la tarifa social y los alcances que tiene que tener la tarifa social para que la energía llegue a la mayor cantidad de hogares posible. Entonces, que estén en igual lugar estas dos dimensiones de la composición tarifaria, ¿no?, que hacen a la dimensión económica del trilema energético, que estén en igual lugar, hace que no estemos considerando necesariamente a la energía como derecho, ¿sí? La renta de las empresas, en todo caso, es un componente más de un cuadro tarifario, pero que debería subordinarse al acceso generalizado, al acceso más amplio posible a la energía, que sería la perspectiva de derecho. Y en tercer lugar, la tercera dimensión de este trilema, decíamos, la mitigación del impacto ambiental. Entonces yo me pregunto, ¿puede disminuirse el impacto ambiental solo acudiendo a energías renovables? En otras palabras, que es un poco lo que viene discutiéndose a nivel mundial, si es solo mermando los gases de efecto invernadero. Digo, esa es la única manera en la que estamos generando un avasallamiento del medio ambiente y de nuestros recursos, solo disminuyendo los gases de efecto invernadero, lo que redundaría en menos calentamiento global y por lo tanto un cambio climático menos acelerado. Solo haciendo eso estamos cambiando la racionalidad extractivista y las consecuencias que eso trae a nuestro medio ambiente. Lo sugiero ahora como pregunta. Si querés, Facu, pasemos la
la filmina. ¿Sí? Entonces, definirlo como derecho, decíamos, ya lo venía mencionando de alguna manera, nos obliga a tomar ciertas posiciones en estas dimensiones del trilema de las que hablábamos, ¿no? En primer lugar, teníamos, que ya lo mencionaba la doctora Tavianelli al principio, la dicotomía entre el acceso a la energía como un servicio, por lo tanto como una cuestión mercantil, o el acceso a la energía como un derecho, ¿sí? Nosotros, queda claro, tomamos la posición de que el acceso a la energía es un derecho. Esa posición, ¿sí?, obliga a pensar que la energía debe llegar a la mayor cantidad de personas posible, ¿sí? Entonces, la energía se vuelve una obligación de los estados, ¿sí? Y esas obligaciones necesariamente deben impactar, ¿sí?, en políticas públicas, sobre todo de infraestructura, porque si no, se vuelve imposible el acceso a la energía. Pasemos la filmina, Facu. Entonces, ya tratando un poco de responder esto que decíamos en las primeras preguntas que planteábamos, hay una consecuencia concreta de tomar como posición la de derecho, ¿sí?, la de considerar el acceso a la energía como un derecho. Por ejemplo, a nivel de eficiencia, esta pregunta que nos hacíamos sobre si las energías renovables alcanzarían para dar abasto a las pautas de consumo energético que actualmente tenemos, a nivel global estoy pensando, entonces decimos, bueno, las energías renovables, según lo que la literatura viene reconociendo, tienen límites en relación al volumen de producción que habilita la matriz fósil. Entonces se vuelve insolayable discutir esas pautas de consumo, ¿no?, de qué es lo mínimo que necesito, ¿sí?, para que el derecho a la energía, el acceso a la energía, se pueda ampliar a la mayor cantidad de personas posibles y que eso no vaya en detrimento de afectar una vida digna. Cuestiones mínimas, por ejemplo, la calefacción, cuestiones mínimas, el acceso a poder cocinar, ¿sí?, etcétera. A nivel económico, pensábamos en esto de ponderar de igual manera, por ejemplo, la renta de las empresas, ¿sí?, que las tarifas sociales que ofrecen los estados, al momento de discutir un cuadro tarifario. Un ejemplo bien situado de esto que estamos hablando. Una cuestión que cambiaría con la perspectiva de derecho es que la renta de las empresas de las que estamos hablando pasaría a ser información pública, ¿sí? Dejaría de ser una cuestión que no conocemos, porque, por ejemplo, y esto ya lo deben haber experimentado otros investigadores, quizá algunos de los que estén escuchando, acceder en Salta a los libros contables de EDESA es imposible. EDESA hace 2 semanas ha pedido un aumento del 35% a la tarifa de luz, ¿sí? Entonces, cuando EDESA pide ese aumento, demuestra que los costos de su proceso productivo han aumentado. Esa demostración es razonable, ¿sí? Se ven subas que habilitan a que EDESA pida un 35% de aumento. Sin embargo, no se conocen los libros contables. Entonces no se puede contrarrestar la información que ofrece el aumento de los insumos y de los costos de producción que tiene EDESA con el aumento de su rentabilidad. Se habla en términos jurídicos de rentabilidad razonable. Por eso yo sugiero acá en la filmina decir, bueno, habría que discutir la razonabilidad de esas rentas, pero el primer paso para poder discutirla es conocerla, que eso se vuelve información pública. La única manera de poder pedir que ese tipo de información se vuelva pública es justamente anclándonos en que el acceso a la energía es un derecho y no un servicio, no una mercancía, ¿sí? Y en tercer lugar, en cuanto a la mitigación del impacto medioambiental, ¿sí?, estamos pensando en que necesariamente, y por eso hablamos de transición, y por eso yo me permito hablar de una matriz combinada entre el trilema energético y la transición socioecológica, estamos pensando que una transición es insoslayable, ¿sí? Es insoslayable porque la matriz fósil
por un lado causa un fuerte impacto medioambiental, pero por otra parte se está agotando, se está terminando. Entonces, no basta, y acá respondemos la pregunta que hacíamos hace rato, no basta con mitigar, ¿sí? La generación de gases de efecto invernadero para acabar con el daño que se puede causar al medio ambiente con una racionalidad de explotación que priorice el lucro, que priorice la renta, ¿sí? Entonces, la posición de derecho nos va a conducir, ¿sí?, a pensar en vincularnos con la naturaleza como factor productivo de otra manera. Vincularnos con la naturaleza pensando en aprovechar los recursos que ofrece, sí, pensando en aprovechar esos recursos para garantizar una vida digna, ampliada a la mayor cantidad de personas, sí, pero pensando en que ese aprovechamiento no se convierta en el agotamiento, que de alguna manera es lo que vienen advirtiendo muchos expertos a nivel internacional, que viene pasando con la matriz fósil. Se está terminando. De allí que, por ejemplo, se estén empezando a producir hidrocarburos no convencionales. ¿Bien? Pasemos, Facus, la filmina si quieres. Para poder tener argumentos jurídicos, ¿sí?, de por qué pensar la energía como derecho, y para que eso le dé cierta solvencia académica y no parezca un panfleto, es decir, no es que nosotros queremos que la energía sea un derecho porque nosotros consideramos ideológicamente que tiene que ser un derecho, sino porque también hay un marco, ¿sí?, en el que ya se viene discutiendo esta cuestión y se viene reconociendo como un estándar internacional. Ese marco, principalmente, son los derechos humanos, que como ustedes saben, los derechos humanos sí han surgido después de la Segunda Guerra Mundial como un producto directo de la Organización de las Naciones Unidas, pero que también, como consecuencia de esa necesidad de mancomunidad entre los estados, ha provocado, ¿sí?, que el piso de ciertas discusiones se lleve más arriba, incluso en estados geopolíticamente, vamos a decir, excluidos, ¿sí? Entonces, en la actualidad, no solo tenemos el sistema internacional de los derechos humanos, que está bajo la tutela de la ONU, sino que tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, que es el que tiene injerencia directa en el Estado argentino, tenemos el sistema europeo de derechos humanos, pero también tenemos el sistema africano de los derechos humanos y de los pueblos, ¿sí? Para no irme por esa rama, simplemente en afán de contextualizar ese sistema del que hablaba, ¿sí?, vamos a decir que la energía se inscribe, el acceso a la energía se inscribe dentro de lo que se conoce como los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Eso se encuentra albergado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes saben es de 1948, y en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los derechos mal llamados, esto es un error escolar, mal llamado de segunda generación, ¿sí? Ustedes saben que se les llama derechos de segunda generación porque dicen se sancionan después que los de primera generación. Pero si ustedes lo googlean, van a ver que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se sanciona el mismo día que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Entonces, la primera y la segunda generación son un tanto, un reduccionismo, ¿sí? Yo diría que están equivocados, no solo que son un reduccionismo, pero bueno, eso abriría toda una discusión que no conviene dar ahora, en este momento. Sí basta con aclarar que son el tipo de derechos que fueron impulsados por el bloque socialista soviético, ¿sí? Los derechos mal llamados de primera generación, los derechos civiles y políticos, son aquellos impulsados por el bloque que encabezaba los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, eso sí tiene algunas implicancias, quiero decirlo, mencionarlo no es antojadizo, sino que tiene que ver con pensar el tipo de efecto que causan en los estados, ¿sí? Los derechos, entre comillas, de nuevo llamados de primera generación, causan en los estados obligaciones de no hacer, de retirarse.
porque están pensando la relación de los derechos humanos como forma de regulación entre el poder del Estado y la libertad del individuo, ¿sí? De tradición liberal, ¿bien? Entonces el Estado tiene que retirarse, tiene que no hacer, tiene que dejar hacer, no tiene que invadir la libertad del individuo. En cambio, en estos derechos, de nuevo, mal llamados de segunda generación, el tipo de obligación de los estados es de hacer. Los estados tienen que garantizar el cumplimiento de esos derechos. Como a veces garantizar el cumplimiento de Franco, esos anda derechos. cerrando, por favor, que se está haciendo un poco largo. Bueno, como a veces el cumplimiento de esos derechos, bueno, si les parece, pasamos directamente y lo cerramos. Si les parece que esto es una tangente, pasemos directamente. Y yo decía que esto tiene importancia simplemente porque las políticas al respecto de la energía suelen ser nacionales, pero se inscriben en líneas de financiamiento internacionales, ¿no? Y esas instituciones, por ejemplo el Banco Mundial, que financian las políticas públicas energéticas, suelen entrar en diálogo directo con esta gran gramática, ¿sí? Que es el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Gracias por la atención. Bueno, sigo yo. Voy a intentar compartir pantalla. Bien, recuperando un poco lo que venían planteando mis compañeros, fundamentalmente una de las preguntas iniciales con las que arrancamos este seminario es qué considerar para la transición energética justa. Y allí entra la dimensión, pero también la perspectiva de género, como una de las patas fundamentales para pensar en esta transición energética justa, ¿sí? ¿Por qué resulta entonces necesaria la perspectiva de género para la reflexión y la problematización de los accesos y los usos de las energías? Básicamente porque nosotros reconocemos que las inequidades energéticas tienen una correspondencia y se profundizan con las inequidades socioculturales. Dentro de estas inequidades socioculturales entendemos el sistema patriarcal como un sistema que en la división sexual del trabajo va a responsabilizar o puntualizar a las mujeres como aquellos sujetos encargados de las tareas del cuidado, ¿sí? En esta división sexual del trabajo es desde esta dimensión, en realidad, desde las cuales pensamos en los accesos y usos de las energías, ¿no? Decíamos que esta división de las tareas de cuidado que se centralizan en las mujeres van a repercutir en las maneras, en cómo se distribuye el tiempo social, ¿sí? Son las mujeres quienes van a dedicar la mayor cantidad de sus tiempos para realizar estas tareas de cuidado, tanto de niños como de adultos mayores, pero también de actividades o prácticas consideradas domésticas. Estas tareas de cuidado han sido históricamente invisibilizadas y por lo tanto su ligación con la problemática energética es casi reciente desde las propuestas y reflexiones feministas, ¿sí? Otro de los puntos por los que consideramos necesaria la perspectiva de género para pensar desde allí las energías tiene que ver con la histórica feminización de la pobreza, es decir, el impacto que tiene esta división de roles, por ejemplo, en los salarios y el acceso al trabajo formal de algunas mujeres, ¿sí? Y sobre todo, cómo también esta vulneración o debilidad en los salarios formales va a también repercutir en las posibilidades de acceso a la vivienda, ¿sí? Y finalmente vamos a pensar como necesaria la perspectiva de género en la problematización de los accesos y usos de la energía,
porque vamos a mirar los hogares de jefatura femenina como una unidad de análisis que aporta nueva información en torno a la problemática de la pobreza energética. En este sentido, consideramos que hay un doble proceso de explotación, ¿sí?, en los hogares de jefatura femenina, porque no solo deben sostener económicamente los hogares, es decir, acceder a un trabajo por fuera de la casa, sino también regresar a la casa y seguir con el cumplimiento de estas tareas de cuidado. Esta situación tiene un matiz diferente cuando analizamos esta división sexual del trabajo, estas tareas del cuidado, en clave o dentro de contextos de pobreza energética, ¿no? ¿Cómo van a impactar entonces esta pobreza energética? ¿Cómo impacta en realidad en las tareas del cuidado? Principalmente multiplicando el tiempo dedicado para estas tareas. Es decir, lo que a nosotras convencionalmente, nosotras me pienso como investigadora, nos cuesta lavar la ropa, cocinar y demás, aquellas mujeres que se encuentran en contexto de pobreza energética, estas tareas les requiere mayor esfuerzo físico, pero además va a impactar en el tiempo que se dedican para estas tareas. También en contextos de pobreza energética hay una reconcentración y jerarquización de los usos y consumos. Fundamentalmente analizamos aquí el factor estacional, ¿sí? Existen tareas que en contextos de pobreza energética y, por ejemplo, durante temporadas de temperaturas bajas, recaen exclusivamente en las mujeres, ¿sí? Y por otra parte, en estos contextos de pobreza energética se van a profundizar las necesidades energéticas en una dimensión más amplia, que es los cuidados a nivel comunitario. Ya vamos a ver por qué y de qué manera, ¿sí? ¿Dónde vamos a mirar estos procesos? ¿O dónde vamos a detenernos para mirar el impacto de la pobreza energética desde la perspectiva de género? En el mes de mayo iniciamos el trabajo en barrio Juan Manuel de Rosas, que es un barrio que queda en zona norte, que tiene aproximadamente 1.500 familias, y aledaño a este barrio, en esta zona, el llamado barrio Los Piletones, donde viven aproximadamente 60 familias. ¿Qué tienen en común estos barrios? Básicamente un origen de ser asentamientos, y esto no es menor porque esta historia y este origen compartido van a hacer que compartan algunas características que tienen que ver con ser territorios que han sido tomados sin una planificación previa, y esta no planificación previa hace que el acceso inicial a los servicios públicos como electricidad, gas, agua e internet no esté garantizado. Por otro lado, las categorías que revisten este origen de asentamiento, que tienen que ver con la informalidad e ilegalidad de los terrenos, que afectan las posibilidades de acceso a servicios públicos, como por ejemplo el gas, y permite identificar al mismo tiempo zonas de intermitencias e informalidad. Es decir, son barrios que al estar permanentemente en construcción, porque permanentemente llegan nuevas familias a habitar estos territorios, van a hacer que estos servicios o el acceso a estos servicios públicos esté garantizado en ciertas zonas más viejas y esté casi de manera ausente en las nuevas viviendas que se van asentando. Estas son algunas imágenes de las conexiones que se realizan, ¿sí? Los cableados, por ejemplo, en los barrios Los Piletones, fueron realizados por los vecinos. Que este acceso, es decir, son personas o viviendas, perdón, que no tienen medidores de luz y por lo tanto estas
conexiones son consideradas informales, ¿sí? Esta idea de informalidad también recae en un tipo de subjetividad, es decir, muchos de estos vecinos perciben el acceso a la energía más bien, como diría Franco, como un servicio mercantil, ¿sí? Y por lo tanto eso va a afectar en la subjetividad y en las formas de percepción que estos vecinos tienen de su vivienda y de las prácticas que realizan como estrategias para acceder a las energías, ¿sí? Gas, como decían, al no tener escrituras de las viviendas, no tienen conexión a gas, por lo tanto, la mayoría de las viviendas accede a este tipo de energía a partir de garrafas, ¿sí? Nosotros consideramos que si bien las formas de estimación de la pobreza energética ha tomado como unidad de análisis la vivienda, ¿sí? Consideramos necesario incorporar la dimensión del hogar como territorio para entrecruzar y conectar las categorías más técnicas con las sociales. Esta perspectiva del hogar como territorio nos permite analizar la pobreza energética, como decía, no solo de las condiciones materiales de existencia, sino también de las estructuras sociales simbólicas y las subjetividades que se configuran en estos contextos, ¿sí? Entonces el espacio doméstico va a ser interpretado y va a ser interpelado por nosotros como una geografía humana que particularmente nos va a permitir acceder a las experiencias domésticas de estas mujeres y a las tareas de cuidado en contexto de pobreza energética. Por eso estamos trabajando actualmente con 3 hogares, ¿sí? 2 de ellos están sostenidos por mujeres, que además comparten el hecho de gestionar merenderos comunitarios. Aquí también se cuestiona esta dualidad desde la que muchas veces se ha analizado y problematizado muchas cuestiones, que es la dualidad de lo público y lo privado. Si bien estas casas pueden ser consideradas como espacios privados, simultáneamente habilitan espacios de sus terrenos para gestionar la merienda comunitaria, es decir, hay una dimensión pública en las prácticas de estas mujeres y también en las casas, ¿no? Y una familia con jefatura masculina, que también estas 2 condiciones van a hacer que las posibilidades de acceso y las problematizaciones de las energías sean distintas. Como decíamos, estas primeros acercamientos que tuvimos, en realidad que venimos sosteniendo desde el mes de mayo, nos permite ver las dinámicas y las estrategias que despliegan en estos hogares para sobrellevar las dificultades en los accesos a las energías. En estos hogares con los que venimos trabajando, se da esto que planteamos al principio, que es una concentración de las tareas del cuidado. En este caso nosotros arrancamos el trabajo de campo en la época más fría de la ciudad de Salta, y nos damos con relatos como esto, como, sí, bueno, en realidad mis hijos sí me ayudan con las tareas del cuidado, a lavar los platos y la ropa, pero en invierno nadie quiere, ¿no? Esto tiene que ver con la imposibilidad de calefaccionar el agua, pero también tiene que ver con que al ser viviendas precarizadas, los caños se encuentran afuera de la vivienda, o sea, están al aire libre. La gestión de los cuidados y los recursos energéticos también están a cargo de estas mujeres, en este caso una de ellas, que si bien la mayor cantidad de ingresos depende del trabajo del marido, ella es la que se encarga de pactar con los vecinos para solucionar cualquier problema que pueda tener y para llevar adelante las conexiones de agua, de luz, ¿sí?
En este caso ella nos cuenta, Raquel es una mujer que se mudó hace poco a Los Piletones y nota dificultades, por ejemplo, para mantener en funcionamiento algunos electrodomésticos en simultáneo por la baja tensión de la energía. Ella nos comentaba que si bien ella puede pagar el servicio, es decir, puede pedir el medidor para mejorar la calidad de este servicio público, perdón, los vecinos no van a querer porque no van a querer pagar la luz, ¿sí? Y por lo tanto acá hay como una doble problematización. Por un lado, quienes están en estas condiciones, si bien no pagan una boleta de luz, al mismo tiempo esta condición hace que no puedan reclamar por mejores condiciones de calidad, ¿no? En el caso de Raquel, ella dice, bueno, si quiero hacer funcionar el lavarropa, en realidad nada de la casa tiene que estar conectado a la energía en ese momento. Y al mismo tiempo ella es la que oficia como mediadora entre los vecinos para, por ejemplo, solicitar que en lugar de conectarse el cable que pasa por el frente de su casa, pueda conectarse con el de atrás, que es mucho más grueso, y ella cree que podría mejorar las condiciones y la calidad del servicio, en realidad de la energía. Y finalmente, una beta que se abre de manera importante es cómo las tareas comunitarias de cuidado van a profundizar estas condiciones de pobreza energética, ¿sí? Y lo van a hacer porque, por ejemplo, para calentar o para cocinar los alimentos, sea pan, sea leche, en lugar de usar el gas de la garrafa que usan de manera cotidiana para su consumo, se lo hace a leña, ¿sí? Entonces, algunas familias reciben, por ejemplo, de ayuda del municipio, plata para comprar leña, ¿sí? Es decir, que también acá el gobierno municipal sigue profundizando esas condiciones de pobreza energética, y también la recolección de leña queda a cargo, por ejemplo, en el caso de uno de los merenderos, queda a cargo de 6 mamás que sostienen el merendero, ¿sí? Que además tienen que friccionar con una policía que aparentemente no deja que entren al cerro para la extracción de leña, ¿sí? También está como esa otra tensión en estos contextos. Bueno, esto es una foto de la preparación de la merienda. Todas estas cuestiones que señalo muy rápidamente y que en esa traducción al Power se pierden de vista un montón de detalles quizás también igual de relevantes, me ayudan a pensar en estrategias y metodologías sensibles para abordar estos territorios, ¿sí? No solo porque la pobreza en sí es materia sensible y se genera todo un proceso de subjetivación en torno a esta, sino porque en el trabajo mismo de campo me di cuenta que existen ciertas reticencias pese a que ya llevamos 5 meses yendo y hablando y compartiendo todo tipo de actividades con estas mamás, de enunciarse como dentro de estos contextos de pobreza energética, ¿no? Las primeras entrevistas que hicimos, de hecho, estas mamás me comentaron, no, bueno, en realidad acá no falta nada, está todo bien, el agua sale caliente a pesar de que no se pueda calefaccionar, no tenemos frío, pero uno en conversaciones informales y compartiendo otro tipo de prácticas, se da cuenta de que las cosas no son así. Entonces esto nos lleva a revisar el discurso y la metodología con la cual nos abordamos estos contextos, ¿sí? Y también a prestarle mucha atención a las subjetividades que se construyen, no solo en torno a la pobreza, sino también las subjetividades que despierta uno como investigador en estos territorios. Por lo tanto, nos resultó mucho más cómodo para ambas partes
Abordar las entrevistas desde la problematización de los merenderos comunitarios y desde allí ver cómo operan las prácticas en torno a los accesos de la energía. ¿Sí? Finalmente, me gustaría comentar que esta sensibilidad en la metodología también debe ser trasladado a las tecnologías con las que intervenimos en estos territorios, ¿sí? Entonces nos guiamos por el concepto de tecnologías sociales. Por un lado, tecnologías sociales porque buscan abordar problemáticas sociales, ¿sí? Pero también porque resulta necesario contemplar, como decíamos recién, las subjetividades en torno a estas condiciones, y las tecnologías, por lo tanto, pensadas para el diagnóstico y la intervención, deben tener en cuenta no solo los actores sociales implicados en estos contextos, sino también cuáles son las subjetividades que se despliegan en torno a ellos y las sensibilidades. Consideramos que esta perspectiva y este enfoque nos posibilita fortalecer los procesos de reconocimiento de tecnologías futuras en el caso de que efectivamente se pueda intervenir en estos contextos, en la apropiación y la reproducción, es decir, vamos a considerar a estas mujeres como, al mismo tiempo, no como receptoras pasivas de tecnologías, sino al ser ellas las que van a dinamizar estos procesos, van a ser al mismo tiempo productoras. Eso nada más. No. Hola, buen día. Voy a tratar de ir rápido porque ya nos queda poco tiempo. Mi aporte al grupo tiene que ver más con la parte técnica, especialmente la implementación de redes de sensores utilizando tecnologías de bajo consumo, de comunicación de bajo consumo, que se denominan LP-WAN. Estas tecnologías permiten comunicación a baja potencia y gran área amplia de cobertura, ¿sí? Y además permiten conectar una gran cantidad de dispositivos. Normalmente esta tecnología LP-WAN se utiliza para Internet de las Cosas, IoT, ¿bien? Pero también se puede utilizar esta tecnología para monitoreo de sensores y para armar redes de sensores. Bien, actualmente esta tecnología en Argentina va por dos caminos, va por dos vías. Por un lado están las empresas de telefonía que están empezando a adaptar sus redes para dar soporte, obviamente pago, a este tipo de tecnologías, y por otro lado están proveedores independientes como LoRa y Sigfox, que trabajan con frecuencias no licenciadas. Ese es un tema que a la larga me imagino se solucionará. ¿Cómo funciona la tecnología? Voy a hablar específicamente de la arquitectura LoRaWAN, que es la que vamos a utilizar en este proyecto. Es una tecnología de rango amplio, para redes de área amplia, ¿sí? Básicamente, se cuentan con sensores, nodos sensores, que se comunican a través de conexiones inalámbricas de largo alcance con un gateway LoRaWAN. Este gateway lo que permite es trasladar los paquetes que envían los sensores a través de Internet hacia un servidor de IoT, ¿sí? Desde donde son recolectados por un servidor de aplicación y pueden ser leídos por el usuario final, ¿bien? Esa es la tecnología, es un resumen de la tecnología. Entre las principales características, los nodos sensores son de bajo consumo energético, con una larga duración de baterías, ¿sí? En cuanto a la comunicación, la tecnología es de largo alcance, entre 10 a 20 kilómetros de radio a partir del gateway, una tasa de transferencia de hasta 255 bytes, que alcanza para monitorear sensores y para enviar un mínimo de información, y un rango de frecuencias bajo, en el caso de Latinoamérica, 915 MHz. Bien, otra característica importante de esta tecnología es que un gateway puede soportar hasta 800 dispositivos, 800 sensores simultáneamente. Cuando llegue al límite, la solución es poner otro gateway y seguimos sumando dispositivos del lado final, del lado terminal. La idea es desarrollar un prototipo de medición en el cual vamos a ir hasta las casas
con sensores de corrientes y algún microcontrolador. Estamos pensando inicialmente en Arduino. Podemos después pensar en Raspberry Pi dependiendo de lo que se requiera en el momento. Y se utiliza un transceptor de LoRaWAN para la comunicación con el gateway. Bien. Una vez que llego al gateway, a través de Internet, voy a almacenar las mediciones de corriente en un servidor web, desde donde van a ser leídas para ser almacenadas en un servidor de base de datos. Como sabrán, vamos a medir en varios lugares, por lo tanto esta base de datos va a ser muy grande, ¿sí? Vamos a caracterizar las zonas críticas, vulnerables, ¿sí? Acá puse en el ejemplo, en la transparencia, solamente 3 zonas. Y dentro de las zonas vamos a ir a medir hogares puntuales. En función de lo que los chicos de la parte social nos digan, vamos a llegar al punto, a las casas, para realizar las mediciones, utilizando el prototipo y transmitiendo por LoRaWAN hasta un gateway que va a estar en algún punto de Salta. Ya vamos a ver dónde conviene ubicarlo. Desde allá, desde los gateways, la información va a ir a un servidor web para ser leída a la base de datos. Una vez que tengamos la información en la base de datos, repito, va a ser un gran volumen de información, vamos a proceder a la construcción del modelo de consumo de energía, ¿sí? Este modelo se va a realizar utilizando técnicas de Big Data, como por ejemplo la consolidación de datos, utilizando un ETL pipeline, un análisis de datos, tanto de correlación como de dependencias en función de las variables. Acá van a haber variables técnicas y variables sociales en el medio. Y luego vamos a aplicar algoritmos de clustering para determinar grupos y caracterizar usuarios por cercanía de un grupo. Esto es muy técnico, pero bueno, en algún momento esa caracterización de usuarios va a tener un aspecto social en el medio, ¿sí? Una vez que tengamos el modelo de consumo, lo vamos a ir ajustando en función de los requerimientos sociales y vamos a obtener un modelo de consumo de energía que vamos a validar contra valores medidos en laboratorio. Este modelo de consumo de energía me va a permitir estimar el consumo energético en zonas críticas, una estimación. Obviamente va a tener un margen de error, pero bueno, va a servir para determinar patrones de consumo en grupos vulnerables, ¿no?, o de pobreza energética, facilitar el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos para proporcionar energía a hogares en zonas críticas, posibilitar el despliegue de redes eléctricas inteligentes, smart grids, que es de lo que enseguida les va a hablar Federico, y contribuir en aspectos relacionados a la transición energética, que es a lo que estamos apuntando en definitiva. Ahora le paso la palabra a Federico, que les va a hablar de los smart grids. Muchas gracias. Bueno, ahí comparto, digamos, mi diapositiva. También va a ser bastante rápido. Bueno, como ya dijeron, digamos, mis compañeros, se habló un poco de lo que es transición energética. Se habló también de los diferentes aspectos que en algún punto, digamos, se pueden llegar a básicamente lo que sería, no sé si se ve la presentación ahí. Sí, sí. O sea, mis compañeros hablaron de transición energética, de los diferentes aspectos que se los puede llegar a encarar. Sergio también habló un poco, digamos, de las tecnologías. Y básicamente, si nosotros queremos analizar todo este tipo de información y todos estos aspectos, o sea, si vamos tomando diferentes aspectos, hay un concepto que a nivel mundial, digamos, que se está hablando mucho y que se dice que, bueno, va a ser la evolución de los sistemas eléctricos, que básicamente se denominan Smart Grid. Smart Grid es básicamente un concepto en el cual se utiliza, se trata de descentralizar la generación de energía, se trata de meterle más tecnología, digamos, a toda lo que es la red eléctrica, y también, por otro lado, se intenta aplicar
en base a esos conceptos de eficiencia energética. Yo en realidad lo que tengo acá es, le puse la presentación como un sistema para monitoreo y gestión de energía en una Smart Grid, porque es un trabajo final que tengo que hacer un posgrado en la UBA. Y esto lo traigo a colación porque es importante, y tiene que estar listo para el próximo año, ya que es importante que nosotros ya comencemos a desarrollar herramientas que nos permitan en algún punto incorporar tecnología, digamos, actual a lo que es las redes eléctricas, y nos sirvan como herramientas para acompañar a la transición energética. Entonces, básicamente, lo que se va a intentar hacer, y este también va a ser, digamos, mi aporte, y seguramente con la colaboración de Sergio, y hay otros aspectos también que están relacionados con la parte social que va a ayudar al grupo. Vamos a tratar de desarrollar un sistema de monitoreo y que en algún punto de vista está relacionado con aplicaciones residenciales, o también tranquilamente lo puede llegar a utilizar, digamos, la gente encargada de la red de distribución de energía. O sea, ustedes saben de que, bueno, básicamente esta filmina le habla de eso. O sea, nosotros tenemos una red convencional, donde en realidad tenemos la generación de energía centralizada, y básicamente tenemos las fábricas, las casas que consumen, los edificios. Y lo que se está tratando de hacer, y esto es un vector, digamos, hay un horizonte a nivel mundial, y seguramente en algún punto va a comenzar, digamos, a impactar cada vez más en Argentina. Lo que intento hacer es involucrarle más tecnología, generación descentralizada, y hacer un uso más eficiente, digamos, de lo que es la energía. Yo lo intenté marcar también en el concepto este de Smart Grid. ¿Por qué? Porque en realidad no es un concepto que un día alguien se levantó a la mañana y dijo, bueno, esto lo llamamos red inteligente, sino que hay un consenso a nivel mundial. Hay, digamos, básicamente una serie de normas en las cuales a nivel internacional nos dan, digamos, una idea de cómo encarar esta parte de estas transiciones energéticas, o cómo vincular estas tecnologías. Obviamente que los países tendrán sus particularidades, no es lo mismo, digamos, la transición energética en Alemania, Estados Unidos, o en Argentina, o en Salta mismo. Entonces, básicamente, yo lo intenté encarar en este sentido, porque la Smart Grid, acá tenemos la definición, básicamente es una red eléctrica capaz de integrar de forma inteligente lo que serían el comportamiento y las acciones de los diferentes usuarios, quienes generan la energía, quienes consumen y quienes generan la energía también. Esto es, si nosotros queremos incorporar en la parte eléctrica, digamos, sistemas de energías renovables, la evolución, digamos, viene básicamente en esta línea, digamos, ¿sí? Por eso habla de quienes consumen y quienes también realizan, quienes consumen y quienes generan energía para proporcionar un suministro eléctrico seguro, económico y básicamente sostenible. Si nosotros no incorporamos esta tecnología básicamente en las redes eléctricas, es básicamente imposible llegar a evolucionar. O sea, tiene un límite el incorporar fuentes de energía renovables. Esta tecnología es interesante porque debería funcionar, y esto ya se está viendo, digamos, a nivel mundial, como el sistema nervioso del sistema eléctrico. Si yo logro medir consumos, esto permite a los usuarios, si yo me concentro, digamos, en una vivienda, permitiría a los usuarios medir y gestionar sus consumos, ¿sí? Sus consumos, para que cada uno lo pueda gestionar de una forma, por ejemplo, más eficiente. ¿Esto qué significa? Y esto también requiere de que los usuarios se los instruya y que los usuarios en algún punto se los oriente hacia esta línea. O sea, yo puedo medir los consumos, puedo ver cuándo los consumos, digamos, cuando tengo mayores consumos o por qué, o en los casos de en lugares donde tenemos tarifas que en realidad el costo de la energía, digamos, está es diferente en diferentes horarios. Si yo tengo esa información, me permitiría en algún punto tener una idea, si el usuario tiene esa información, de dónde realizar los mayores consumos. O sea, en ese horario, pero podré por planchar, lavar la ropa, o sea, requiere de una educación. O sea, esta información serviría, digamos, para educar efectivamente, digamos,
para tener una idea y permitir gestionar los consumos básicamente de la ciudad. Esto, digamos, es un pequeño esquema de lo que sería un Smart Grid. Ya a escala mundial, digamos, hay cosas que se están haciendo de este estilo. En las ciudades ya tenemos, obviamente, sistemas que generan energía, casas que consumen y que pueden llegar a generar, ¿sí? Y lo que nosotros, y el aporte que sería, digamos, en este proyecto, sería, como ya lo dijo, digamos, en este caso Sergio, que el trabajo final, digamos, de una especialidad es desarrollar, digamos, estos monitoreos, digamos, de energía en diferentes zonas de forma inalámbrica, ¿sí? Acá podemos ver de que en realidad yo puedo, en el caso de los sistemas fotovoltaicos, que generan energía y que vuelcan energía a la red, se puede medir lo que está inyectando. En el caso de los usuarios, se puede ver que, digamos, las personas que en algún punto pueden llegar a ver cómo son los consumos, ¿sí? El consumo de energía. Esto, para que no pase desapercibido, lo explico rápido. Nosotros utilizaríamos, acá nosotros tenemos básicamente lo que es un medidor, ¿sí? de energía que está ubicado en una casa. Esto tiene una salida, básicamente, en Modbus RTU 485, para no entrar en un tecnicismo, digamos, un protocolo industrial que es muy utilizado en equipos eléctricos, que coloca una placa, básicamente, que tiene una conexión inalámbrica LoRaWAN. Entonces yo esa información la puedo llegar a mandar, digamos, a lo que sería un servidor. Ese servidor, en realidad, digamos, puede llegar a mandar información a lo que son el control, un centro de control, que puede ser tranquilamente la distribuidora, o también información, digamos, a lo que sería, básicamente, pueden ver información de consumo, en este caso, un celular o un usuario. ¿Sí? Eso, digamos, si nosotros no metemos esta tecnología, y si no se comienza, digamos, a medir, es completamente imposible avanzar con incorporar a las redes eléctricas más fuentes de energía renovables. ¿Sí? O sea, tiene un límite. Por otro lado, lo que se va a intentar hacer es medir temperatura, humedad y radiancia, variables climatológicas que están relacionados con, básicamente, lo que es la generación de energía, digamos, de la energía solar. Y por último, para cerrar, y esto lo voy a hacer así de forma rápida, para toda esta información, en realidad, la idea es aplicar, o mejor dicho, es trabajarla. Nosotros acá pusimos inteligencia artificial, porque es algo de lo que más se está utilizando, pero en realidad lo que se va a intentar hacer es utilizar estos tipos de algoritmos. ¿Por qué? Porque creo que son fáciles de manejar y segundo que nos permiten en algún punto simplificar parte de lo que sería, digamos, el estudio de la base de datos. Pero, por ejemplo, si yo miro irradiancia y temperatura, estas dos variables están relacionadas con la generación, básicamente, de energía fotovoltaica. Entonces, un algoritmo de esto me permite relacionar estos parámetros, determinar, digamos, una función de un modelo físico y relacionándome directamente los datos. Si yo variables climatológicas, puedo determinar, digamos, generación de energía. En lugar de ponerle variables, le pongo una serie temporal en la entrada al algoritmo, puedo llegar a predecir lo que son variables meteorológicas y también predicción de energía. Esto es importante tanto para los usuarios que tengan en su sistema, digamos, o su casa, en este caso potencialmente, un sistema de generación de energía o una empresa que haya invertido en este sistema o la misma distribuidora también. Si medimos consumos, se puede predecir consumos, optimizar consumos y también si esto está incorporado en lo que es, digamos, la red de distribución, se puede anticipar a fallas en la red de distribución. Así como pueden aprender básicamente parámetros, también pueden clasificar consumos y aplicar conceptos de eficiencia energética en el medio. ¿Qué significa clasificar? Yo al algoritmo le meto variables y su salida, en lugar de ser un número, puede ser tranquilamente un parámetro que me diga, tenés mucha generación de energía, tus consumos de energía en tu casa son muy altos,
o no sé, tenés un problema, digamos, en la red en el caso de la distribuidora. Lo interesante sería incorporar estas herramientas con parámetros sociales y vincularlos con indicadores relacionados a la transición energética. Eso es todo de mi parte. Creo que Natalia, vos cerrás. Muchas gracias. No, en realidad no cierro porque había incluido al final de mi presentación lo de tecnologías sociales para darle paso a usted. Perfecto, entonces creo que, no sé si Carlos. No, por mi parte no tengo nada para decir, han dicho todos ustedes, así que estamos bien. ¿Seguro? Sí. Muy bien, ahí agradecemos a los expositores. No veo que en el chat hayan preguntas, a ver. Hay un texto largo de Hesling. Bueno, se los leo, es de Franco, uno de los expositores. Gracias, estimado. Una pena que se haya tenido que ir. Yo también debo abandonar el seminario, así que respondo por acá brevemente para quien les interese profundizar en el debate sobre el trilema. Desde 2012 se ha discutido varias veces incorporar aristas al trilema, pero finalmente se reconfiguraron las existentes porque las nuevas sugerencias, como el desarrollo tecnológico industrial, bien se pueden incluir en la idea de eficiencia, que originalmente había sido solo llamada seguridad del suministro. Por eso personalmente sugiero que más que una cuarta dimensión al trilema le hace falta un eje transversal a todas las dimensiones al eje político. Así lo sugiero en un artículo que se publicará en el próximo número de Averna. De paso, dejo también literatura sobre el trilema y esas readecuaciones localizadas desde Argentina que se fueron haciendo. Gracias a todos por escuchar atenta, por la escucha atenta. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerle a los expositores? Sí, yo. Bueno, adelante. Una cuestión más bien breve. Nada, decirle a Gonzalo, Franco, perdón, a Natalia Gonza, no sé por qué, leí Gonzalo, discúlpame Natalia. Que me entusiasma mucho que estén también trabajando en el INENCO, en estos temas de pobreza energética, que es algo muy bueno. Vamos a poder discutir un poco más, charlar más sobre la temática. Yo vengo trabajando en este tema desde hace un tiempo ya. Después, con respecto al planteo general de este proyecto que incluye la medición de consumos en viviendas para luego realizar modelos de consumo, justamente un PICT que tengo aprobado, que estoy dirigiendo actualmente, tiene que ver con ese tema. Así que me parece también una buena oportunidad para poder compartir datos nuevos, ¿no? Nosotros ya tenemos los dispositivos armados, ustedes seguramente van a empezar ahora también con las mediciones. Quizás, no sé, podemos compartir las bases de datos y también las definiciones de los clústeres cuando hagamos los análisis para ver de realizar algunas comparaciones. Bueno, era eso, nada más, felicitarlos y animarlos mucho. Seguramente vamos a estar viéndonos en el instituto y ahí también publicar algo juntos, en fin, juntos, no cada uno por su lado. Gracias, Rodrigo. Sí, Rodrigo, obviamente sí, la información va a estar disponible en la base de datos, ya coordinamos cómo compartirla. Esto que plantea Rodrigo me parece fundamental. Lo digo ahora como director del INENCO, me parece fundamental que los grupos comiencen a interactuar entre sí, se complementen y colaboren entre sí. Eso le va a dar mucha más fuerza a los estudios y a la interrelación entre cada uno de nosotros. Así que aplaudo tu observación, tu aporte, Rodrigo,
siempre y cuando, por supuesto, el grupo que coordina Carlos Cadena esté de acuerdo. Que creo que Por sí. supuesto, sí. No cabe duda. De hecho, veníamos interactuando con la producción de Rodrigo en silencio, porque, bueno, toda su trayectoria nos habilitó también a problematizar ciertas cuestiones, sobre todo acá en Salta. Queda pendiente la reunión y el intercambio, pero ya nosotros desde las sombras venimos observando el trabajo de Rodrigo. De hecho, hemos conversado con Rodrigo un par de veces, no hemos podido encontrarnos formalmente, pero sí, tenemos ahí un vínculo para estrechar. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo quería agregar una cosa más nomás. Bueno, hay parte de este proyecto que estoy realizando también se está ejecutando en Santa Fe, en donde realizamos encuestas y estamos trabajando la cuestión de género. Perdón. Es probable también que esta información le pueda servir a Natalia, y si Natalia realiza también alguna entrevista, alguna encuesta, podríamos aprovecharla nosotros, ¿no? Eso nomás. Bien, Bueno. sí, por el momento no estamos haciendo encuestas, ¿sí? Sí nos estamos manejando mucho con entrevistas, porque la idea es hacer como un estudio de casos más que aportar numéricamente a la problemática. Entonces, eso es como, también podemos dialogar desde ahí. Muy bien, yo ya no quiero interrumpir más porque cada vez que digo bueno, surge otra pregunta. No sé, ¿alguien más quiere aportar algo? Si no, abrimos los micrófonos para darles un fuerte aplauso a los expositores. Abrimos entonces. No, ellos nomás, che, abran los micrófonos y aplaudan, por favor. Bueno, entonces, siendo las 12:15. ¿Sí, Víctor? Bueno, agradezco. Alejandro. Sí. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? ¿En algún seminario se te felicitó abiertamente por tu nuevo cargo o todavía no? O yo me perdí el anterior. No, en los seminarios no, porque este es el primero. Este es el primero. Mi dirección, y bueno, he recibido saludos particulares, digamos, pero no, tampoco hace falta, muchachos. Bueno, no, sí, yo creo que hace falta. Yo también voy a pedir un aplauso para el nuevo director en funciones, Alejandro Hernández, por favor. Bueno, muchas gracias. Suerte, no es fácil, supongo. Y bueno, uno se va enterando de algunos problemas que tiene la gente y bueno, ahora hay que ir buscando la forma de solucionarlos. No es nada grave, son problemas que tienen que ver con la infraestructura en la cual están desarrollando la tarea, pero digamos, todo tiene solución cuando sobra la plata, como es el caso del INEM. No, cuando sobra la voluntad. Así que bueno, los saludo a todos y terminamos por hoy con este interesante seminario. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Alejandro. Chao.